Su amor no nació en medio de grandes acontecimientos. No fue un momento memorable ni un escenario de película. Fue en las cosas sencillas, en la vida cotidiana, en las conversaciones junto al río, en las miradas intercambiadas en la plaza del pueblo, en el aroma del pan recién hecho que ella hacía cada mañana, en el sonido de las risas que se escapaban cuando sus miradas se cruzaban en medio de la rutina. Eran de esos amores que no necesitaban promesas a gritos. Bastaba con estar ahí. Bastaba con tocarse las manos mientras caminaban juntos. Bastaba con el silencio que decía más que cualquier palabra: estoy aquí y tú también. Su nombre era Víctor, el de ella. Elena Nell, trabajador, sencillo, hijo de la tierra, de manos callosas, mirada firme pero dulce. Ella sensible, llena de vida, llena de sueños, con esa manera de ser de quien hace que hasta el mundo parezca más liviano con solo sonreír. No eran perfectos. Peleaban, discutían y perdían el contacto por las pequeñas cosas de la vida, pero siempre volvían, porque en el fondo sabían era el uno en el otro, que el mundo tenía sentido. La vida transcurría tranquilamente en aquel pueblo olvidado por el tiempo. Ya hablaban de construir una casa más grande, de tener hijos, de ver crecer el manzano del patio trasero junto con la familia soñada. Pero entonces sonó la radio. La noticia cortó el aire como un cuchillo a la guerra. La citation. El narrador emerge, su voz pesada, lenta, llena de dolor y belleza. A lo que nadie te dice es que, a veces, no es la guerra la que destruye, es ... A esperan es no saber. Es en el silencio que llega cuando quien amas se va sin saber si volverán. Víctor recibió la carta Papolamo relento, sellado con el escudo del ejército en el corazón. Pareció detenerse antes incluso de abrirse. Ella parecía tratando de ser fuerte, pero sus manos temblaban en la mirada. Lo decía todo antes de que las palabras fueran leídas. ¿Hablas en serio?, susurró con la voz quebrada. Él no respondió. Él simplemente bajó la cabeza y apretó la carta contra su pecho. El día siguiente estuvo lleno de silencio, de manos que se buscaron, de miradas que no se pudieron apartar, de abrazos largos que querían, de alguna manera, quedarse en la piel. El olor, el tacto, el calor del otro. Si pudiera, congelaría este momento. Pensó: si pudiera, haría que el tiempo se detuviera aquí, en este preciso instante, porque todo lo que importan está aquí en ella. Pero el tiempo es cruel. Él no se detiene, él no espera, él no perdona. El día de la salida, la temporada parecía más fría. El viento soplaba diferente. La gente eran sombras en todo. Se sentía más pequeño, más apretado, más sofocante. El tren silbaba en la distancia, en cada segundo. Sonaba como el sonido de un corazón rompiéndose. El narrador regresa, con la voz más baja, más poética, más ronca. Y abrazos, que no son solo abrazos, son promesas silenciosas. Soen an esperam, dicho con los ojos son. Un no me olvides, dicho con el roce de las manos. Ella sostuvo su rostro en los ojos, llenos de lágrimas que intentaban, a toda costa, no caer. Prometes aunque volverás. Su voz era un hilo. Él presionó su rostro entre sus manos. Él miró profundamente, y aún con el pecho desgarrado respondió: volveré, volveré por ti. Aunque tenga que cruzar el mundo, aunque tenga que luchar contra todo, volveré por ti, volveré. El tren se acercaba. El sonido de las ruedas sobre la vía sonaba como el sonido de todo derrumbándose en el interior. Se abrazaron tan fuertes, que parecía que sí se apretaban un poquito más. Podrían fusionarse en uno. Aparece el narrador. Su voz ahora es apenas un susurro, casi una oración y en ese abrazo, en esa última mirada, en ese último toque había de todo, todo lo que eran, todo lo que soñaron, todo, que guerra, no pude para tomar. Sonó el silbato, en el tren se detuvo. Le Poirot se abrió. Él le sostuvo las manos hasta el último segundo, hasta que los dedos se resbolaron, hasta que el vacío quedó en el lugar de las manos. Subió al tren, miró por la ventana y allí estaba ella de pie, con las manos en el pecho, con los ojos húmedos, con mi corazón, aferrándome a todo lo que podía. Para no derrumbarme, puso su mano en la ventana. Ella hizo lo mismo, y en ese gesto, en ese simple gesto, dijeron
todo lo que nunca podrían volver a decir. Elmi está esperando ante esperaré en el tren. Empezó a moverse en el mundo. Se ha alejado. El amor fue suspendido. Han suspendido entre la guerra. Y esperaran ese amor. Podría. Esperan el final. El silbato del tren parecía no detenerse nunca. Era como si cada respiración fuera un cruel recordatorio. El tiempo ha terminado. El reloj de la estación seguía corriendo. Frío. Indiferente al dolor que allí ocurría. Pero para ellos, el tiempo parecía diferente. El no corrió se hizo añicos. Victor le tomó las manos como si estuviera sosteniendo su propio corazón. Su piel estaba caliente. El olor del hogar, del amor, de todo lo que conocía. Y en ese momento comprendió algo que quizá nunca había comprendido con tanta fuerza en ella. Era todo en ella. Era el mundo entero. El narrador aparece, con la voz entrecortada, llena de poesía y dolor. Ainhai, despedidas, que no son solo despedidas, son guerras silenciosas, son promesas hechas en medio del pecho desgarrado. De los que aman y no saben si volverán. Ella estaba temblando. Las lágrimas llenaron sus ojos, conteniéndolas como si estuviera sosteniendo su propio cuerpo para no colapsar. Lo que más me dolió no fue solo la partida, era ... o saber. Sin saber ... s y habría retorno. Promesa, subas, ira, Angelo. Él le apretó las manos con más fuerza. Lo prometo, respondió, sin dudarlo, pero con la voz entrecortada, manteniendo todo unido para no romperse del todo. Ella miró hacia abajo. Las lágrimas comenzaron a fluir en silencio, como si incluso ellas tuvieran vergüenza de caer en ese momento. Prométeme que volverás a mí, en que, pase lo que pase, volverás, que superarás cualquier infierno, cualquier distancia, cualquier dolor, para volver a mí. En él sostuvo su rostro entre sus manos. Lo miré a los ojos, y en esa mirada depositó todo. Amaran el miedo, perderse, y la promesa que, en ese momento, se convirtió en voto, se convirtió en juramento, se convirtió en vida. Volveré. Oyes, volveré contigo, volveré a nuestro hogar, volveré a esta vida que es nuestra. Ni la guerra, ni el tiempo, ni el destino me detendrán, porque no pertenezco a ese frente en yo. Tape. El narrador regresa, su voz ahora más baja, más lenta, cargada de emoción. Hay promesas que no se hacen con palabras, se hacen c o en los ojos, con la mano que aprieta, con el abrazo que se niega a soltar. Se hacen cuando los que aman necesitan confiar en que el amor es más fuerte que el destino mismo. Metió la mano en el bolsillo de su vestido, sacó un trozo de tela cuidadosamente doblado. Dentro, una carta, pero no era solo una carta, era un pedazo de ella. Cógelo, dijo ella, poniéndolo en sus manos. Llévalo contigo. Y cuando las cosas se pongan difíciles, cuando parezca que todo se va a derrumbar, ábrelo y recuerda. Recuerda que hay alguien esperando por ti, en que hay alguien que te ama más que a nada en este mundo. Sostuvo aquella carta como si estuviese sosteniendo una reliquia. Pasó la mano sobre el papel, lo presionó contra su pecho y juró, sin decir nada, que nunca más volvería a salir de allí. El tren resopló una vez más, el olor a humo mezclado con dolor. Los soldados subiendo, las puertas se cierran de golpe. Los asienten nerviosos, manos temblorosas. El mundo entero desmoronándose en cámara lenta. Él sostuvo su rostro una última vez. Sus frentes se tocaron, los ojos cerrados. Te amo, susurró. Te amo más, respondió ella, en un susurro con una voz que parecía querer aferrarse a él, para no soltarlo nunca. El narrador regresa con la voz desgarrada, como si se sujetara el pecho para evitar que se le rompiera. Hay amores que son más fuertes que cualquier frontera, más fuerte que cualquier guerra, más fuerte que cualquier adiós. Pero incluso estos amores todavía duelen, porque, lo prometo, no siempre garantiza que el mundo cumplirá. Sonó el pitido final, el sonido de todo desmoronándose. Victor subió al tren. Ella se quedó en las manos, todavía tocándose hasta el último segundo, a través de los cristales de la ventana, los ojos diciendo todo lo que la boca ya no tenía fuerzas para decir. Él me está esperando, esperaré. El tren empezó a moverse, primero lentamente, entonces más rápido, y mientras se alejaba,
Era como si el mundo se estuviera desmoronando, pieza por pieza. Ella corrió siguiendo el tren a lo largo del andén, el rostro bañado en lágrimas. Manos en el pecho, en el cuerpo temblando. El grito se me quedó atascado en la garganta. Vuelve a mí, vuelve a mí. Él, con las manos en la ventana, apretando el papel de carta contra su pecho. Las lágrimas corrían por su cuerpo, la boca temblando. Y yo solo pude susurrar: espérame, espérame. Volveré, volveré, volveré. El narrador emerge, su voz ahora irrumpe en poesía y dolor. Y entonces, con promesas hechas, entre lágrimas y manos que se negaban a soltar el amor, se quedó, estaba. Colgando en el tiempo, estaban suspendido. Entre dos mundos en él estaban esperando que de alguna manera el amor sobrevivió hasta que la guerra decidió terminar. El tren ya había desaparecido en el horizonte. El humo desapareció en el cielo gris, llevándose consigo parte de él. Y ahora ya no había más manos tomadas. Ya no hubo más promesas susurradas al oído. Ya no había el olor del hogar, ni el calor del abrazo que hacía que el mundo entero tuviera sentido. Solo había el frente, el sonido de disparos, el olor de la pólvora, el frío del barro pegado a la piel, al cuerpo, al alma, el silencio interrumpido por las bombas que desgarran el suelo, y junto con él pedazos de hombres, pedazos de vidas, pedazos de sueños. Aparece el narrador, con su voz profunda, baja, llena de dolor y poesía. La guerra no solo destruye ciudades, no solo se cobran vidas, ella también intenta borrar recuerdos, borrar amores, borran todo lo que alguna vez hizo sonreír a alguien. Víctor Marco, con el rifle en las manos, con los pies enterrados en el barro, con el rostro cubierto de suciedad, sudor, sangre y desesperación. Pero dentro del bolsillo de su uniforme, cuidadosamente doblada y presionada contra su pecho, estaba su carta. Lo único que la guerra no pudo quitarnos. En los intervalos entre una explosión y otra, cuando el silencio parecía durar segundos antes de ser destrozado nuevamente por las balas, Víctor sacó ese papel. Abierto una vez, dos veces, tres veces. Las mismas palabras, las mismas letras, el mismo olor. Y por unos segundos, el frente desapareció. Por unos segundos, él regresó a ella al patio trasero de la casa, por el olor de la manzana que cortaba por las mañanas, al son de su risa al final de la tarde. Pero el problema con la guerra es que no permite que nadie se distraiga por mucho tiempo. Ella te atrae hacia atrás, te arrastra del pelo y te recuerda cruelmente dónde estás. El comandante gritó: posición, VENGAN a la trinchera. Ahora, el sonido de las ametralladoras se intensificó. Las bombas explotaron tan cerca que el suelo tembló bajo sus pies. El cielo era fuego en el suelo. Había sangre punto de demasiado aterrador. El narrador regresa, con la voz más pesada, más tensa, casi sofocada a la guerra. No te mata a todos a la vez, mata, lentamente. Ella lo arranca, pieza por pieza, hasta que lo olvides, quién eras, y a quién vas. Víctor corrió, se arrojó a la trinchera. El cuerpo se hundió en el barro. Helado en mi corazón latía no solo con miedo, sino con desesperación. Porque, en medio de ese caos, se dio cuenta la guerra no solo quería su cuerpo. Yo quería, el recuerdo quería, arrancárselo también quería, borrar incluso el amor. Y en ese momento, sosteniendo el rifle en una mano y su carta en la otra, hizo un juramento silencioso: no me aceptarás entero, no podrás borrarla de mí, no destruirás lo que hemos construido. Los días se convirtieron en semanas, meses, el hambre, el frío, el agotamiento. El sonido de las bombas se ha vuelto tan común como el sonido de los propios pasos. El olor de la muerte ya era parte del aire. Por la noche, en la trinchera, cuando regresó el silencio, no el silencio de la paz, sino el silencio entre dos ofensivas, miró al cielo. Y allí, entre las estrellas, buscó su rostro. ¿También estás mirando ese mismo cielo?, susurró con la voz entrecortada, conteniendo las lágrimas. Aparece el narrador, su voz ahora más temblorosa, más poética, más dolorida, porque el amor en la guerra, y eso es gritarle al universo, sin saber si alguien te escucha, es escribir cartas, sin saber si llegarán, es aferrarse a un recuerdo, como aferrarse a tu propia vida, porque a veces la única trinchera que te mantiene vivo es el amor. Pero la guerra siguió intentándolo. En ella lanzó bombas, ella arrancó amigos, hermanos de armas,
pedazos del mundo. Ella hizo todo lo que pudo para hacerle olvidar, para que ese amor sobreviviera, pero él se resistió. Él estaba respirando. Sostuvo aquella carta cerca de su pecho y aun cuando parecía que ya no tenía fuerzas, susurró: para ti, por ti, yo estoy de pie. Por ti, sobrevivo en el amanecer. No trajo esperanza, trajo más disparos, más pedidos, más destrucción, pero en su pecho todavía había una cosa que la guerra nunca podría robarle a su cara: su sonrisa, su olor y la promesa que hicieron antes de que todo esto comenzara. El narrador cierra. Su voz ahora es solo un suspiro, desgarrando el pecho de quien la escucha. Y entonces, mientras el mundo se desmoronaba, mientras la guerra intentó borrar todo lo que el amor construyó, había un hombre en la trinchera en el medio del infierno, con los ojos cerrados, sosteniendo una carta y susurrando: a nadie. Oh, tal vez, para que todo el universo lo escuche, vuelvo enseguida. Volveré a ti, aunque tenga que cruzar el infierno mismo. La guerra ya le había enseñado muchas cosas a Víctor. Vivir con miedo, durmiendo junto a la muerte, entendiendo que aquí el tiempo no fluye en sangre, pero de todas las cosas que la guerra podía enseñarle, nada, absolutamente nada, lo prepararía para ese día. Era temprano por la mañana, el frío era cortante y la niebla danzaba sobre la trinchera. El olor a pólvora aún lo impregnaba todo, mezclado con barro, sudor, sangre y cansancio. Y entonces llegó el mensajero. Llevaba a la espalda una bolsa desgastada, llena de cartas, notas, papeles doblados, que, en el frente, valían más que la comida, más que el refugio, valían la vida. Víctor, una carta para ti, dijo, arrojándole el sobre en las manos. El corazón falló en las manos, se congelaron en el cuerpo. Permaneció inmóvil, porque las cartas del pueblo siempre traían un trocito de hogar, pero a veces también traían un trocito del final. Miró el sobre en su nombre, su letra, el olor. Era ella, pero en algo era diferente. La línea de la carta, temblorosa, el plieg del papel, arrugado en la esquina, una pequeña mancha. No sabía si era una lágrima o un presagio. El narrador aparece, con la voz baja, ahogada, casi un hilo de poesía, sofocado por el dolor. Hay cartas que llevan amor, pero también llevan el sonido de un mundo en colapso. En el pecho del lector, sus manos temblaban tanto que apenas podía abrirlas. El papel se rasgó en el borde en el cofre, parecía que no cabía dentro de él. Él respiró profundamente. Es un león, mi amor. S.S. y esta carta te llegará. No sé si el tiempo seguirá siendo nuestro, pero necesito que lo sepas. Necesito que entiendas en qué aunque todo termine, el amor que siento por ti nunca terminará. En el mundo se detuvo. El sonido de las bombas desapareció. El olor de la guerra ha desaparecido. El frío, el viento, los disparos, no existía nada más. Ese olo esas palabras y el dolor penetra más profundo que cualquier bala. Víctor, estoy enfermo muy. El médico dijo que tal vez no veré el próximo invierno. Mi cuerpo ya no responde. Mis ojos te buscan en cada rincón de esta casa vacía. Y a veces me pregunto si tú también te sientes así. Si tú puedes sentirme, incluso allí, tan lejos. Se llevó las manos a la boca. Los ojos estallaron en lágrimas. El pecho implosionó. El cuerpo temblaba. El narrador regresa. Su voz ahora más rota, más temblorosa, más ahogada. Hay dolores. Eso no viene de disparos ni siquiera bombas. Vienen de palabras, de frases, esa perforación. De alguna manera, eso nunca sana. Presionó el papel contra su cara. Su olor, el sonido de sus palabras, su presencia y al mismo tiempo la inminencia de la ausencia. Si pudiera, te pedí que volvieras, pero yo sé eso no puedo. Y tal vez sé cuando leas esto yo ya no estoy aquí. Pero si puedo preguntarte una última cosa, por favor. Se pudre, tiempo vuelve, solo para verme una vez más, solo para mantenerme unido una vez más. ¿Por qué? Si realmente este es mi último aliento, déjalo estar en tus brazos, en los brazos del hombre que fue, es y siempre será el amor de mi vida. Su cuerpo cayó, se arrodilló en el suelo de la trinchera, el barro ensuciando las piernas,
la cara, los dedos, pero él ni siquiera lo sintió. Las lágrimas cayeron sin control. Los hombros temblaban como si el propio cuerpo se estuviera rompiendo desde dentro. Los otros soldados miraban, pero nadie dijo nada, porque en quien haya recibido una carta así, él lo sabe. Él sabe, no hay palabras, no hay abrazo, no hay consuelo. ¿Quién se atreve a intentar arreglar un cofre que simplemente se vino abajo? Aparece el narrador, su voz ahora es apenas un suspiro, rota, temblorosa, como si estuviera conteniendo sus propias lágrimas. Y entonces, en medio del infierno, en medio del fuego, en medio del final, una carta se desgarró más profundamente. Balan, porque no era solo papel. Eso llegó en ese sobre. Él era la cruel advertencia que a veces el amor corre contra el reloj. Esto no se detiene, eso no espera, eso no perdona. Él miró al cielo. Los ojos están húmedos, manos temblorosas, el papel se le apretaba contra el pecho. Y, con un grito que salió más bien como un susurro ahogado, le rogó al universo: Él me está esperando. Por el amor de Dios, apérame. Ya vuelvo. Pero el tiempo, Number, espera a nadie. El papel temblaba en sus manos, en el corazón. Sentía como si se le fuera a salir del pecho de tanto latir. El rostro estaba empapado de lágrimas, sudor, barro, sangre. Ya no estaba claro qué era el dolor físico, qué era el miedo, qué era la desesperación. El mundo entero pareció encogerse hasta encajar en una sola frase: vuelve, si puedes, solo para abrazarme una vez más. El narrador aparece con la voz ronca, temblorosa, desgarrada, como si tuviera un nudo en la garganta. Y en ese momento, la guerra ya no es contra el enemigo, y se convirtió contra el tiempo, contra el destino, contra lo imposible. Víctor apretó la carta contra su pecho. Respiraba con dificultad, como si luchase por no desplomarse, pero el pecho se sentía como si se aplastara desde dentro. La garganta se apretó. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hago ahora?, pensó, mirando fijamente el vacío de la trinchera. Quedarse era cumplir con su deber. Se trataba de seguir luchando, obedeciendo, sobreviviendo, en medio del infierno que conocía desde hacía meses. Pero, para quedarse, significaba, tal vez, no volver a verla nunca más. El reloj mundial estaba corriendo, y ella se iba. Cerró los ojos con fuerza, se llevó las manos a la cabeza, pateó el barro, golpeó la pared de la trinchera, como si quisiera abrirse el pecho, romper el universo, detener el tiempo. El tiempo no se detiene. El narrador regresa, su voz más pesada, más poética, más sofocante. Hay decisiones que no son solo elecciones, son cortes en el alma, son grietas en el pecho que nunca vuelva a suceder, nunca más. Cerca, un soldado se acercó. ¿Está todo bien, Víctor?, preguntó, observando su estado. Él no respondió, no sabía cómo. No había palabras en el mundo para responder a esa pregunta. El comandante pasó apresuradamente gritando órdenes: preparen munición. Mañana, avanzamos. Que nadie se retire. ¿Entienden? Que nadie se retire. Las palabras resonaron en su cabeza como golpes de martillo. Nadie se feita atrás, nadie regresa. Pero, en su pecho, otra voz, más baja, más trémula, pero infinitamente más poderosa, susurró: tiempo, por favor regresa. El narrador emerge, con la voz quebrada, casi quebrada. ¿Qué es la guerra? Cuando la persona que amas está al otro lado. ¿Partida? ¿Sin ti? Víctor miró hacia arriba, al cielo sucio, pesado, rasgado por el humo y el olor a muerte. Y, con los ojos llenos de lágrimas, habló, sin saber si hablaba con Dios, con el universo o consigo misma. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Mi cuado aquí, y te pierdo, o huyo, y lo pierdo todo. Él lo sabía, ansí, huyó. Si deserto, serían casados, sería condenado. Sería una traición. Pero, ¿qué pasaría si no huyeras? Sería un traidor. A uno mismo, sería una traición. Amar. Su pecho ardía. Su corazón le dolía de una manera que ninguna bala, ninguna explosión, ninguna bomba le había hecho jamás. Y entonces entendió. No había elección sin dolor. Sin una herida no había salida. Modos, dolería, se desgarraría, ensangraría, pero había una diferencia. Una cruel diferencia. Una clara diferencia. Si él se escapó, yo tomaría riesgos, perdería su patria. Perderías tu nombre,
Perdería su puesto, pero ese, y se quedaba Han, la perdería. A ella perdería. Lo único que hacía que todo esto tuviera sentido. El narrador regresa, su voz ahora más temblorosa, más lenta, desgarrando el pecho del oyentán. Y a veces, el amor también es guerra, alguna guerra, donde no hay ganador. De donde, amarán, es elegir. Qué herida puede, para cargar a Víctor se puso de pie. La mirada, firme, decidida, la carta, presionada contra el pecho en el cuerpo temblaba. Sentí que mi corazón iba a explotar. Miró a su alrededor. Sus compañeros no tenían idea de lo que pasaba dentro de él. Lucharon por sus naciones. Él, ahora, él luchó por ella. Él respiró profundamente y, entre el ruido de disparos, órdenes, humo, susurró, él me está esperando, voy a volver. Aunque tenga que pasar por el mismísimo infierno, vuelvo enseguida. El narrador cierra. Su voz ahora es solo un suspiro, poético, devastador, como quien contiene sus propias lágrimas, y en ese momento, en medio del campo de batalla, en medio del ruido de las bombas, y el sonido del propio corazón, él entendió que a veces, el amor no te pregunta si quieres pelear, en él solo te da el campo de batalla, y la razón, y te obliga, para elegir, por quién, tú, estás dispuesto, muriendo, el silencio que precede a una decisión es a menudo más ensordecedor que cualquier explosión, más afilado que cualquier bala, más devastador que cualquier bomba. Cuando Víctor se levantó de aquella trinchera, con los ojos entrecerrados, la respiración agitada, las manos temblorosas mientras sostenía aquel trozo de papel, que ahora era más que una carta. Era un grito de auxilio de quien más amaba en el mundo. Supo que lo que estaba a punto de hacer no había vuelta atrás. Aparece el narrador, con la voz profunda, quebrada, llena de poesía y dolor. A veces, la batalla más grande no es contra aquellos que te apuntan con un arma, es contra el tiempo, contra la distancia, contra el destino mismo, quien te mira a los ojos y susurra a ver si llegas a tiempo. El campo estaba demasiado tranquilo, pero no la calma que trae la paz. Era el silencio traicionero, el silencio que precede al caos, el silencio que precede al próximo ataque, a la próxima bomba, al próximo nombre tachado de la lista de los vivos. Sabía que si esperaba un día más, podría ser demasiado tarde. Quizás el tiempo no lo perdonaría. Mi corazón latía aceleradamente como nunca antes. El miedo no era a la muerte. La muerte, ya la conocía. El miedo no debía llegar a tiempo. El narrador regresa, su voz más lenta, más pesada, más sofocante para escapar. No siempre es cobardía, a veces es la única manera de luchar por lo único que aún te mantiene vivo. Miró a su alrededor, sintió el viento cortándole la cara, llevándose consigo el olor a barro, a sangre, a hierro, a pólvora, a desesperación, y por primera vez se dio cuenta de que ya no pertenecía allí. Allí ya no era su guerra. El cuerpo se movió casi automáticamente. Cogió el rifle, pero no como si fuera a pelear. Lo tomó como si supiera que podría necesitarlo, no contra enemigos uniformados, sino contra cualquier cosa que intentara impedirle en regresar con ella. El camino hacia el puesto de abastecimiento era estrecho, lleno de vallas, agujeros, restos de bombas, pedazos de hombres que nunca regresaron. Pero, en ese momento, nada parecía más aterrador que la posibilidad de llegar y no encontrarla más. Mientras se acercaba al sector de comunicaciones, donde había pocos guardias apostados por la noche, respiró profundamente. Sintió que le temblaban las piernas. Todo su cuerpo parecía vibrar, como si el universo entero se derrumbara dentro de él. Y luego, esperó a que el guardia se alejara. Esperó el momento exacto que el silencio del amanecer fuera cómplice de lo que estaba a punto de hacer. Aparece el narrador, su voz ahora más temblorosa, más poética, más apagada a veces. El amor te hace hacer cosas que nunca imaginaste, cosas que juraste que nunca harías. Pero cuando quien amas está al final del camino, aprendes que reglas son solo palabras escritas por aquellos que nunca fue necesario elegir entre la guerra y el amor. Con un movimiento rápido, agarró el alambre de la cerca, se arrastró, se rasgó el uniforme en el alambre. La sangre corría por su pierna y por su brazo, pero no se detuvo. El miedo explotó en su pecho, pero el amor era más grande. Corrió por el bosque en las ramas
Le cortaron la cara, las espinas desgarraron la piel. Me dolía todo el cuerpo, pero con cada paso, con cada metro andado, una sola frase resonaba en mi pecho: Él me está esperando. Por el amor de Dios, espérame. Voy a volver, vuelvo. El cielo comenzaba a aclararse. El son lejano de sirenas, marchas, disparos, ya no parecía tan amenazante, porque ahora el verdadero enemigo era el tiempo. La carretera quedó destruida, puentes rotos en pueblos quemados, caminos que una vez parecían familiares, ahora eran solo rastros de un mundo destrozado. Puro el cigüeño arrastrando el cuerpo, empujando la propia alma hacia adelante, porque volver atrás ya no era una opción, era una cuestión de vida o de amor. El narrador regresa, con la voz quebrada, como si se sujetara a él pecho para no derrumbarse a lo que nadie te cuenta. Es solo que, a veces, para escapar, es el acto más valiente que el amor te obliga a realizar. Porque no se trata de cobardía, se trata de no aceptar, perder, sin intentarlo. Cuando encontró el primer vagón abandonado, supo que podría ser su único medio de transporte. Sus manos temblaban mientras ataba las riendas. El caballo relinchó asustado, como si intuyera que aquel camino no prometía nada, salvo dolor, pero él subió. El Tyro dip las riendas unó, y en medio del viento, del frío, del miedo, aferró el pañuelo que ella le había regalado antes de partir, sucio, roto, pero aún con olor a hogar, oliendo como ella. Cada curva del camino parecía esconder no solo peligros, sino preguntas. ¿Llegaré a tiempo? ¿Ella todavía respira? ¿Dios me dará este milagro? El cuerpo ya no sabía si temblaba de frío, de hambre o de miedo. Pero el amor empujó. El narrador cierra. Su voz ahora es solo un hilo de dolor, esperanza y poesía a mí. Entonces, entre bombardeos, entre pedidos incumplidos, entre el riesgo de no ser llamado nunca más soldado, o de no ser llamado nunca más hombre libre, él huyó. Pero él no huyó de la guerra, él no huyó de la muerte, él no huyó del miedo, él huyó de la posibilidad de no estar allí, cuando la persona que ama, el último aliento en medio del camino, con el cielo rasgado, el cuerpo hecho pedazos y el pecho a punto de estallar. Él entrecerró los ojos y, apretando los dientes, susurró: Él me está esperando. Por Dios, Él me está esperando. Porque yo voy a volver, incluso si lo es, con mi último pedacito de vida, pero volveré. El sonido de los cascos golpeando el suelo se mezcló con el eco de sus propios pensamientos. El viento frío atravesaba el rostro, el olor a ceniza, a tierra quemada, a mundo en ruinas, impregnaba la piel, el cabello, el alma. Pero dentro de su pecho, apretado, sofocante, había algo más fuerte que todo eso: el miedo a no llegar a tiempo. El narrador aparece, con la voz ronca, temblorosa, profundamente cargada de poesía y de dolor, a lo que nadie te cuenta. Es solo que, a veces, cada paso, cada kilómetro, en cada curva, es una oración. No ha hablado pero lo sentí, susurrado en el pecho, entre dientes apretados, entre lágrimas, entre súplicas que el mundo nunca escuchará. El camino parecía más largo que nunca. El camino, una vez familiar, ahora era una secuencia de fragmentos de un mundo destrozado por la guerra, en casas destruidas, árboles partidos por la mitad, puentes rotos, marcas de fuego, de sangre, de todo lo que la guerra se llevó, menos la esperanza que Víctor se empeñó en llevar en el pecho, apretada entre su pañuelo y aquella carta, que ahora estaba arrugada, sucia, húmeda de sudor, de lágrimas y de miedo. El cuerpo estaba en su límite. Sus manos, quemadas por el frío, sujetaban con fuerza las riendas, como si de algún modo eso también detuviera el tiempo. Pero el tiempo, no tiene riendas. Miró al cielo y trató de comprender si Dios estaba escuchando. Si el universo, en algún lugar, todavía se preocupara en si las estrellas, allá arriba, supieran cuánto ese amor intentaba sobrevivir, aun cuando todo parecía querer borrarlo. Espérame, susurró, mirando al horizonte. Espérame, amor, espérame, en solo un poco más, solo un poco más. El narrador regresa, con la voz más tensa, más temblorosa, casi sofocada, que es el amor, sino eso, correr. Aún sin. Si todavía hay gente esperándote al final del camino, pero corren porque ... y no corres, el peso del arrepentimiento,
será más cruel que cualquier final. A mitad de camino se cruzó con otros soldados. Miradas sospechosas, manos en el gatillo, corazones armados. Pero en ese momento nadie vio a un desertor, nadie vio a un traidor, nadie vio a ningún fugitivo. Si mirases con atención, verían a un hombre desesperado. Lucha no contra ejércitos, pero contra un enemigo, aún más cruel en el tiempo. Pasó por pueblos fantasmas, ventanas rotas. Las puertas se abren, se balancean con el viento, crujen como si también ellas lloraran por los que se han ido. Y cada vez que pasaba por una cruz improvisada, plantada al costado del camino, se apretaba el pecho por cada cruz. Fue una pregunta tácita. ¿Y si es demasiado tarde? El frío del amanecer empezaba a convertirse en un calor seco, pesado y sofocante. Pero ya no lo sintió, porque había algo ardiendo más, brillante en mi interior, Anamaran, y el miedo de perderlo. Aparece el narrador. Su voz ahora es apenas un suspiro, mezclada entre poesía, desesperación y esperanza en cada kilómetro. Fue una oración, una súplica, una negociación silenciosa con Dios, con el tiempo, con el propio destino. Déjame llegar allí, simplemente déjalo. Llegó. En el caballo tropezó. El carro se balanceaba. Le dolía tanto el cuerpo que a veces no sabía si lo que corría por su rostro era sudor, lágrimas o el miedo mismo. Tomando forma, pero continue. ¿Por qué parar? Nunca fue una opción. Cuando el camino se abrió frente a un puente roto, la desesperación se apoderó de ellos. Miró a su alrededor, buscando otro camino, algún rastro, alguna esperanza. Encontré un viejo tronco caído. Se cayó empujado. Se rasgó las manos contra la madera, sangrón, pero el gizó pasei, improvisado, peligroso, pero basta, porque amar es también cruzar puentes que nadie más cruzaría. Se subió de nuevo al carro. El tiro de las riendas. Sentí que mi corazón se me iba a salir por la boca. Cada metro fue un puñetazo en el pecho en cada curva. Fue un dolor en el alma. Y en medio del viento, el miedo, el camino, había una sola frase, repetida, como un mantra, como una oración, como un grito ahogado. Él me está esperando, por favor. El narrador regresa, su voz ahora más entrecortada, desgarrada, temblorosa, casi desmoronándose. Hay amores que no sabe esperar. Y hay amores en que no pueden. Pueden, llegando tarde porque, a veces, en el tiempo, no perdona, y el amor corre contra él. Cuando vio a lo lejos el viejo molino, aquel que siempre marcaba la mitad del camino hacia el pueblo, casi se le encogió el pecho, porque ahora, estaba más cerca que lejos. Pero el miedo creció, el miedo explotó, el miedo se apoderó de todo, porque cuanto más se acercaba, más real se volvía la pregunta que, hasta entonces, había intentado no plantear. ¿Todavía hay tiempo? El caballo ya jadeaba, exhausto. Se bajó y tiró de las riendas con las manos. Empujó, arrastró, tropezó. El cuerpo ya no sabía si estaba completo. Pero el alma todavía resistía. El narrador cierra. Su voz ahora es solo un susurro, lleno de poesía, desesperación, amor y una esperanza sofocada. Y entonces, entre caminos destruidos, entre cruces olvidadas, entre senderos que más bien parecían el infierno mismo, un hombre destrozó el mundo para probar, para llegar, para probar, para vivir. ¿Qué? Quizás, si fuera la última pieza de un amor, eso nunca, si te fuiste, morir. Y, mirando al horizonte, lo vio arriba en la colina, el tejado de la casa, el contorno del balcón, esa vieja ventana, y aún con el cuerpo a punto de caer. Entrecierra los ojos, las lágrimas fluyen, y, entre sollozos, con la voz más débil que jamás salió de su boca, él susurra: Él me está esperando, por Dios. Él me está esperando. Ya llegué, Unión Europea. Ya llegué, el horizonte, que durante tanto tiempo había sido una promesa. Ahora parecía un abismo, porque cuando esperas demasiado, cuando sueñas demasiado, cuando estás corriendo contra el tiempo, llegar deja de ser solo esperanza y se convierte en miedo. El narrador aparece, con la voz baja, ronca, entrecortada, como si contuviera sus propias lágrimas. Lo que nadie te cuenta es solo que, a veces, ¿qué es lo que más asusta? No es que no lleguen para llegar y descubren eso tal vez. Ya es demasiado tarde. Víctor se quedó quieto enfrente a la colina, frente a la curva final.
Todo el cuerpo temblaba, no del frío, no por cansancio, pero de un miedo tan grande, tan profundo, que parecía desgarrarle no solo el pecho, sino también el alma. El tejado de la casa apareció en el horizonte, en ese balcón, donde hace años se sentaban, tomaban café, soñaban, reían. Ahora parecía lejano, extraño, casi irreconocible. Su corazón latía tan fuerte que por un momento pensó que podría morir allí. Mismo no por agotamiento, no por dolor físico, pero de miedo. Miedo a lo que encontraría. ¿O qué? ¿No lo encontrarías? ¿Qué pasa si no llego a tiempo? Y sí, ella, ya. El narrador regresa, con la voz más pesada, más temblorosa, casi rota. Hay llegadas que no están hechos de escalones, están hechos de suspiros cortos, con las manos cruzadas sobre el pecho, de ojos que no pueden abrirse por miedo, de corazones que solo saben una cosa: por favor, que ella todavía esté aquí. Apretó el pañuelo contra su pecho, el mismo pañuelo que le dio en la estación. Todavía tenía su olor, aún conservaba todo lo que eran, todo lo que prometieron, todo lo que la guerra intentó quitarles, pero no pudo. Dio un paso, las piernas cedieron, el cuerpo quería ceder, pero cerró los ojos con fuerza, respiró profundamente y continuó cada paso. Se sentía más pesado que el anterior en cada metro, una puñalada en el pecho, porque ahora el miedo era más pesado que la guerra misma. En recuerdos invadidos, su imagen en el balcón, su voz llamando tu nombre al final de la tarde, el olor del pan saliendo del horno, el sonido de la risa, el sonido de la vida, antes de que la vida se desmoronara. Pero, ¿y si todo esto ahora fue solo recuerdo? El narrador regresa, su voz ahora es solo un hilo, mezclado con poesía y dolor, para llegar. No siempre es alivio, a veces es solo que el comienzo de un dolor que pasaste todo el camino intentando no sentir. Subió la última curva, la puerta de madera estaba allí, la pintura descascarada, las marcas del tiempo, de la ausencia de la vida que continuó, incluso sin él. El interrumpido en la mano temblaba tanto que apenas podía sostener el pestillo en el corazón. Parecía no caber ya en el pecho, en el mundo. Parecía más pequeño en el aire. Simplemente ya no llegaba y ahora nunca más. Miró por la ventana, las cortinas eran las mismas. Las flores en el alféizar de la ventana, ahora marchitas. El olor de casa todavía estaba allí, mezclado con el olor del anhelo, del dolor, del tiempo pasado sin él. Y luego, él vio en la silla, sesión, desde las costas, frágil, tan pequeño, tan ligero, tan diferente a todo lo que recordaba. Ella, Anastasia, el cabello ya no estaba tan abundante, el cuerpo parecía más pequeño, más frágil, casi hecho de viento, pero era ella. Aún así, era ella. El narrador regresa, con la voz quebrada en el pecho, ahogada, apenas capaz de continuar. Hay escenas, te rompen para siempre, que te desgarran, y aún así, son ellos los que te mantienen de pie. La mano tocó a la puerta 1 o 2 veces, débil, en casi ningún sonido, pero por dentro, ella oyó, su cuerpo temblaba, los ojos se abrieron, la mano se fue a la boca, en el corazón. Latía con tanta fuerza que parecía que iba a explotar. Porque ese sonido, esa forma de golpear, era suyo. Siempre lo fue, siempre lo sería. Pero no pudo ser. Su corazón quería creer, pero el jefe dijo que no. Era imposible, que era una cosa de anhelo, de dolor, de la mente misma, jugando con la esperanza. Ella intentó levantarse. El cuerpo no quería, pero ella se fue. Se arrastró hasta la puerta, apretó el pestillo con manos temblorosas. El narrador emerge, su voz ahora temblorosa, casi un susurro ahogado. Y en ese momento, el mundo entero interrumpido. El tiempo se quedó en silencio y todo lo que existía fue una sola pregunta: ¿y tú? ¿O es solo qué queda? Dime. Intentando creer, las manos giraron la llave despacio, casi como si el universo entero contuviera la respiración. La puerta se abrió, sus ojos se encontraron con los de él en primero. No lo creyeron después, no sabían si llorar, si gritar, si caer. Solo se miraron el uno al otro. Se miraron el uno al otro como si estuvieran viendo un milagro, como quien ve lo imposible suceder en él.
La voz no salió. La boca temblaba, las lágrimas corrieron por mi cara antes de que entendiera lo que estaba pasando a ella. La mano en el pecho, todo el cuerpo temblando, la mirada perdida entre el miedo, el amor, el alivio y el dolor. El narrador cierra. Su voz ahora es solo un suspiro, desgarrado, poético, tembloroso, casi roto. Y entonces, después de pasar por el infierno, después de una carrera contra el tiempo, después de luchar contra todo lo que parecía imposible, él llegó pero ¿qué viene después? Ni siquiera el amor mismo. Él sabe si es un milagro o despedida. Tiempo, simplemente interrumpido. En ese momento ya no había guerra, ya no había trincheras, ni bombas, ni órdenes, ni gritos, ni fusiles, ni miedo. Ya no se oía el ruido de los cascos en el camino, ni el olor del barro, ni el sabor amargo de la nostalgia. Había simplemente ellos en dos mundos. Que por milagro, por terquedad o por la misericordia de un Dios que ese día decidió cuidar de ellos, se encontraron de nuevo. El narrador aparece con la voz baja, ahogada, desgarrando el pecho, como si estuviera conteniendo sus propias lágrimas ante. Hay reuniones que no sean solo reencuentros. Ellos son rescues. Ellos son el momento en el que la vida, si te niegas, dejando el amor, solo sé. Memoriam Víctor no podía moverse. Las piernas temblaban. Todo el cuerpo parecía no saber si caer, correr o desplomarse. Los ojos, fijos en sus ojos, y en esa mirada, fueron todos los días que la guerra intentó robar. Cada noche soñaban el uno con el otro, sin saber si todavía existía aún nosotros. Los suspiros que se dieron mirando al vacío, al cielo, a los recuerdos. Ella, manos en el pecho, la boca temblorosa, el rostro, pálido, cansado, frágil, pero todavía ella la mujer, por quien destrozó el mundo entero. Estar allí, en ese preciso segundo. Hoyos, las lágrimas caían, lentas, silenciosas, como si incluso ellas tuvieran miedo de romper ese momento. Eres tú. Su voz salió en un susurro débil, casi inexistente. Víctor entrecerró los ojos. La boca temblaba tanto que, por unos segundos, no hubo palabra en el mundo capaz de salir. Pero, cuando lo hizo, cuando el cofre salió, cuando el corazón se dio espacio, él respondió, en un susurro, en un suspiro, en un milagro. Soy yo, amor. Soy yo, volví a la Unión Europea. Te lo prometí, te prometí que volvería. El narrador regresa, su voz ahora más temblorosa, más ahogada, casi disolviéndose en poesía y dolor. Ani, en ese segundo, el universo entero, adiós. Porque amor, incluso después de todo, después de la guerra, la distancia, el tiempo, todavía me resistía. Y ella dio un paso tan frágil, tan ligero, tan pequeño. Eso parecía hecho de vidrio, de viento, de anhelo. Y él abrió los brazos sin pensar, sin saber si el cuerpo podría soportarlo. Sin importarle y ella se lanzó. El abrazo fue más que un abrazo. Él era resurrección. Él era el reencuentro de dos pedazos del mundo que se negaron a perderse. Sus manos apretaban su cuerpo, tan frágil, tan ligero, que parecía que sí. No se sujetaba fuerte. El viento se lo llevaría. Y ella le apretó la espalda, le sostuve la cara. Él olió su cabello. Ella pasó la mano sobre su pecho, como si quisiera asegurarse de que fuera real. Y tú, Dios mío, eres tú, repetía, entre sollozos, entre lágrimas, entre sonrisas y dolores que el mundo nunca podría comprender. Él presionó su rostro entre sus manos. Él la miró a los ojos y aún con la voz quebrada dijo, lo siento por tardar tanto, lo siento por dejarte sola tanto tiempo, lo siento por no haber llegado antes. Pero, Unión Europea, volví y estoy aquí para ti. Aparece el narrador, su voz, ahora más baja, más poética, más ronca. Y hay reuniones. Eso no necesita palabras, porque hay hoy dolor. Eso no encaja en ninguna frase. Y hay amores. Eso solo si te reconoces. No tocaran en el olor, en la mirada, que dice a gente todavía. Ahí. Se sentaron en la puerta, su cuerpo descansando sobre su pecho, ojos cerrados en el silencio. Ya no estaba vacío. Era un abrigo. Pasó las manos por su cabello, ahora más fino, más delicado, más frágil.
y ella sostuvo sus manos como si estuviera sosteniendo su propia vida. Tian ves tan diferente, dijo ella, recorriendo con los dedos su rostro, sintiendo cada cicatriz, cada marca, cada nuevo pedazo de ese hombre que la guerra no mató, sino transformó. Ni tú te ves tan hermosa. Entonces, tú aún así, incluso después de todo, todavía. Así que tú, respondió con la voz entrecortada, pasando la mano por su rostro, sus mejillas, su barbilla, su cuello, su pecho. El narrador regresa, con la voz quebrada, casi fallando y en ese abrazo, en esa reunión, todo lo que era dolor, todo lo que estaba esperando, todo lo que fue guerra se vino abajo. No, porque se acabó, pero, ¿por qué por un momento? Solo había a Marnón entero destruido. Y aún así, todavía, de pie. Ella le apretó las manos, miró profundamente a la mirada. Ya decía más que cualquier frase pero aún así, ¿ahora ya no irás más? No, tú, Él apretó su rostro contra el de ella, apoyó su frente contra la de ella, cerró los ojos y, con la voz más baja que jamás había salido de su boca, respondió, ahora, ya no voy a ninguna parte, me quedaré. Me quedo, hasta el final. Y ella sonrió, con esa sonrisa mezclada, con dolor, alivio, amor y despedida, porque, en el fondo, en lo profundo de los ojos, ambos lo sabían, ambos lo sintieron, ambos entendieron. Eso tal vez, el fin ya es. Pero el narrador cierra, su voz ahora es solo un susurro, desgarrado, poético, sofocado, y entonces, en el abrazo de alguien que ha pasado por el infierno. Amar hizo lo que la guerra nunca pudo hacer. Él resucitó por un momento, mientras el tiempo lo permita. Ellos eran, de nuevo, solo uno. El clima parecía diferente allí. Él no corrió o no voló, pero además, no se detuvo estaba, goteando por las manos, a través de los ojos a través del pecho como arena, como como algo que, por más que intentes aferrarte, simplemente, el narrador aparece, con la voz entrecortada, baja, llena de poesía y dolor, en lo que nadie te cuenta. Es solo que, a veces amar, está mirando, a quien amas, dejar, despacio. Entonces, después del día, suspiro, después del suspiro, como quien sostiene una despedida, que sigue, en cuotas. Los días siguientes fueron una mezcla de milagro y agonían porque por un lado, llegó a tiempo, por otro lado, amanecía. Era, de hecho, una cuenta regresiva. Víctor se despertó temprano. Me senté en el borde de la cama. La vi dormir, el pecho subiendo y bajando, más débil con cada amanecer en la piel, más pálida en los ojos, más profundos, pero la sonrisa seguía siendo lo mismo. Buenos días, amor, susurró, con ese hilo de voz que parecía más ligero que el propio viento. Y él tomó sus manos, las presionó contra su cara y respondió, buenos días, mi milagro, buenos días, mi vida. El narrador regresa, su voz ahora más baja, más poética, más ronca. Amar, Ali, ya no se trataba de planes, ni siquiera sobre el mañana. Amar, se trataba de el ahora, y eso es todo. Porque el mañana ya no era certeza. Pasaron horas sentados en el porche, él, con ella apoyada contra su pecho, ella, con los ojos cerrados, respirando profundamente, como si intentara memorizar su olor, su calidez, el sonido de su corazón. Hablaron poco, porque no siempre hay palabras para los que saben. Juan se despide. A veces, ellos simplemente permanecieron en silencio, solo oían el viento, simplemente se tomaron de la mano, solo. Habían, pero ahora no, mientras el ahora, todavía, existía. El narrador emerge, su voz ahora más temblorosa, más tensa. Y hay despedidas, que no vienen con maletas, ni siquiera con abrazos de estación. Hay despedidas, que vienen, poco a poco, en looks más largos, en silencios más largos, en manos que tiemblan, pero ellos se niegan. Dejar ir por la noche. Él se su lado en él atrajo hacia su pecho. Mi cuerpo se sentía tan frágil, tan ligero, tan pequeño y apretado. Apretó como si estuviera sosteniendo el mundo mismo. Asustado, verlo, resbalar. Ella pasó sus dedos sobre sus cicatrices, sobre los callos de las manos, en las marcas que dejó la guerra, y a veces, con esa sonrisa que mezclaba amor y dolor, decía, volviste, tan diferente pero aún así. Así que, el mío. Así que,
¿El nuestro? Él apretó más fuerte. Él respiró profundamente. Con tu vlas. Lágrimas ampero. No siempre. Tuve éxito. Unión Europea. Lo haría todo de nuevo. Verte aquí. Tenerte aquí. Incluso si fuera solo por un día más. Solo por un segundo más. Susurró con la voz quebrada. El narrador regresa, con la voz más baja, más lenta, como si se sujetara el pecho para no derrumbarse. Jova, ¿qué es el amor? Si no eso, agárrate fuerte. Aún sabiendo que al final todos escaparon. Los vecinos vinieron, trajeron pan, flores, caldo caliente. Algunos solo pasaron a mirar para ver. Is, hombre que cruzó el mundo. Eso destrozó la guerra. Estar allí para sostener el amor de su vida en sus últimos días. Cada mirada fue una mezcla de tristeza y de reverencia, porque todo el mundo, ellos lo sabían, sabían que estaban presenciando algo que el mundo ya no ve, algo que el tiempo ya no permite, algo que simplemente amar es posible hacerlo. A los días se estaban acortando, las noches más largas. Su pecho subió y bajó. Desaceleraron y una de esas mañanas tempranas, sobre su pecho, mirando al techo, al vacío, al infinito, ella susurró: promesa, prometo que cuando voy, tú, no me olvidas, que tú, llévame contigo, donde quiera que vayas, a donde quiera que el mundo te lleve, que donde quiera que estés. Unión Europea, todavía sigo adelante. Vivir en ti. Le sujetó el rostro con ambas manos, lo apretó contra su pecho, le besó la frente, los ojos, los labios, y, con la voz más agrietada, más sofocada, más rota que había tenido en su vida, respondió: te prometo, Ken, te lo prometo, mi amor, que nunca morirá en mí, porque, mientras respire, tú respiras, mientras yo exista, tú. Ahí el narrador cierra. Su voz ahora es solo un hilo, desgarrado, poético, tembloroso, como quien se sostiene el pecho para que no se rompa. Y entonces, en los últimos días, amar hizo lo que mejor sabe hacer. Él apretó más fuerte, se hizo más presente en sí, se hizo más eterno, porque si te amas a ti mismo, a veces es tiempo de esperar, a veces también es adiós, poco a poco, en cada amanecer, con cada respiración, con cada silencio, hasta el día en que amor se transforma. Nunca más se perderá en el amanecer de aquel día. Tuvo un silencio diferente. No era el silencio habitual, no era el silencio del pueblo despertando, no era el silencio del viento soplando entre los árboles. Fue un silencio que dolió. Eso estuvo apretado. Eso anunció en el narrador. Aparece con la voz más baja que nunca, desgarrada, temblorosa, como si se sujetara el pecho para que no se rompieran. Hay silencios que todo el mundo lo note, porque son silencios que vienen antes del final. Silencios que dicen: es hoy, ahí y ahora. Ya llegó. Víctor se despertó antes del amanecer. No porque quisiera, pero porque algo dentro de él, tú lo sabías. Ella todavía estaba durmiendo, o al menos eso parecía. El cuerpo frágil, ligero, tan pequeño, parecía más bien que estaba hecho de viento. Suspirando, de anhelo, él le tomó la mano. Él apretó, se levantó lentamente. Abrió la ventana. En el cielo comenzaba a aclararse, un tono dorado en el horizonte, pero ese día, el oro no parecía una esperanza, parecía despedida. Volvió a la cama, él se acostó a su lado, la envolvió con sus brazos, como lo había hecho todas las noches desde que regresó, lo presionó contra su pecho y se quedó allí. Sentimiento, el olor, el calor, el sonido de lo poco que quedaba de su pecho, subiendo y bajando, cada vez más lento. El narrador regresa con la voz quebrada, temblorosa, ahogada, en que es el amor, si no eso, aprieta más fuerte, cuando todo se está escapando, aun cuando todo se van, cuando nada más se puede hacer, además de para sostener, y el amor hasta el fin. Ella abrió los ojos, lentamente, lo miré. Annie sonrió. Esa sonrisa, una mezcla de amor, dolor, alivio y despedida. Tú está aquí, susurró. Su voz casi se desvanecía. Él sostuvo su rostro, se pasó las manos por el pelo, por las mejillas, por los labios, y respondió, con la voz más temblorosa de su vida: te lo prometí. Y obedecí. Estoy aquí, mi amor. Hasta el final. Ella le apretó la mano, lo miré a los ojos, y por unos segundos se quedaron allí, a ninguna palabra,
estoy aquí, Han Solo. Miraron, tocaron, presencian como si, en ese segundo, lo intentaron. Grabarse unos a otros, mantener en memorizar, por nada. Ni siquiera el tiempo, ni siquiera la muerte, ni siquiera el universo. Si pudiera, apagar. El narrador emerge, su voz ahora más baja que nunca, como un aliento roto, una poesía sofocada a Annie. Entonces, ese último amanecer, amar, él se negó. Partida, él se quedó, aun sabiendo que el cuerpo ya no iba a ir más para aguantar en su pecho. Se elevó y se fue abajo, más lento, más débil. Ella respiró profundamente en él, estrechó su mano. Amar, si yo tengo que ir, prométemelo. Prométeme que tú, él sigue en que tú, vivir en que tú, él me lleva, en todo. Por las mañanas, en los vientos, en las canciones, en los recuerdos, en las cartas que tú, nunca, él se va, Unión Europea, morir. En ti, sus lágrimas ya no eran controlables. En ellos cayeron, pesadón caliente, saladón, él le apretó la cara, se tocaron la frente y, con la voz más quebrada que jamás salió de su boca, respondió, prometo, te prometo que te llevaré para siempre en mí, en mi pecho, en mi mundo, en lo que queda de mí. Tú, venga conmigo, donde quiera que vaya. Ella sonrió, esa pequeña sonrisa, débil pero aún así tenía fuerza. Yo tuve amor, lo tenía todo. Y luego, ella respiró profundamente, dos veces. El pecho se levantó y él bajó, Han subió y cayó, desacelerar. Los ojos comenzaron a cerrarse en las manos, todavía agarraban las suyas en el cuerpo. Se estaba volviendo más ligero, más silencioso, y en medio de este silencio, ella dijo, casi ningún sonido, pero aún así, de una manera que todo el universo escucharía, Unión Europea, él, amo, para, siempre. El pecho se levantó, se cayó, Han subió, se cayó, y luego, interrumpido, aparece el narrador. Su voz ahora es solo un hilo, un susurro, un poema desgarrado y tembloroso que se rompe antes, incluso de terminar. Y entonces, en el abrazo de alguien que ha pasado por el infierno, amar, se despidió del cuerpo, pero no de la vida. ¿Por qué? El cuerpo, pero el amor. Amar, él se niega. Si te niegas, muriendo, él apretó más fuerte, enterró su cara en su cuello, el pecho temblando, en todo el cuerpo temblando, en las manos, aferrándose como si sostuvieran un pedazo del mundo mismo, desmoronándose, y entre lágrimas, sollozos, desesperación y amor. Él dijo, tú, venga conmigo, para siempre, te amo, para siempre, para siempre. El narrador cierra, su voz es solo un aliento, poético, devastador, eterno, y ese día, esa mañana, en ese último aliento, amar, comprobado, como la muerte. Ni siquiera el tiempo, ni siquiera el olvido, es capaz, para destruir que fue construido para dos almas. ¿Quién se negó? Perderse. ¿Por qué? Hay amores que, incluso después del final, continuado, existir en sí esta historia. Te tocó el corazón. Si en algún momento sentiste el dolor, el amor, la lucha y la entrega de esta pareja. Así que no dejes que esta historia muera. Compartir, suscribir, activar la campana, porque aquí cada carta, cada historia es un recordatorio de que el amor es lo único capaz de atravesar la guerra, el tiempo e incluso la muerte. Y yo os pregunto, si fueras tú, ¿hasta dónde llegarías por la persona que amas? Nos vemos en la próxima carta, porque mientras haya amor, habrá historias que contar.